donde estoy más allá del bien y del mal, ya es muy difícil que realmente me afecte algo. Viendo yo la cruel realidad donde nadie me contrataba y nadie me contrataba. Segundo partido, ya me silbaban. Tercer partido me silbaban, cuarto partido me silbaban. Alcancé a jugar por ahí 8 o 12 partidos y ahí él me tuvo que sacar porque ya era insoportable la situación. Que hay mucha gente que habla y habla y habla y o gente que critica y no ha hecho ni el 1% de lo que vos has aportado por tu país, no te preocupes. Y él me enseñó la respuesta que yo le di a ese entrenador, le dije, no, es que el hambre mía no viene del estómago, viene del corazón. Estuve una vez a 2 días de jugar en el Liverpool. Sí, tuve un entrenador que alguna vez me dijo, usted nunca va a llegar a nada porque no tiene hambre. Esto es un break, la pausa ideal cada semana. Con tus ídolos de frente, fútbol e historias para toda la gente. Esto es un break, un break. Un break, un break. Un break, un break. Hola, hola amigos, un saludo muy especial. Gracias por acompañarnos en una nueva entrevista donde tendremos historias, anécdotas con un personaje que le dejó mucho al país, dejó un legado también. Eh, Bienvenido. Muchas ¿Cómo se gracias. siente? Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder acompañarlos. Bueno, gracias a la gente de Laboratorio Gel por tener aquí a Farid Mondragón. Y si ustedes quieren estar con nosotros, ya saben, aquí nos pueden escribir acá y estar con nosotros acá en un break. Claro que sí. Ya Y pasamos los 100. antes de Sí. empezar, decirle también a todos que recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube como un break oficial, activar la campanita para que la avise cada que saquemos entrevista y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y vamos a empezar como siempre contando que queremos que sea una radiografía del personaje y le contamos a Farid. Aquí el que vea la entrevista queremos saber quién es Farid Mondragón. La gente ya sabe y muchas personas en unos años, año 2300, los mejores arqueros de Colombia, y aparezca Farid Mondragón, vean esta entrevista y digan, ve, de esa manera así. De esa manera más genial, de esa manera muy querido, de esa manera así. Bueno, Farid, pero queremos empezar por el tema de la infancia. Cuando usted tenía, ¿qué? ¿Le ponemos 8 años? 8 años. 8. ¿Cómo era Farid a los 8 años? Enfermo por el fútbol toda la vida. Mi hermano mayor y yo, únicos 2 hijos varones, mi padre y mi madre, que en paz descansen, siempre fomentándonos a hacer deporte. Fuimos nadadores hasta los 11 años. Yo fui campeón nacional y panamericano, suramericano infantil, pero a mí me gustaba el fútbol. Al principio la natación me parecía chévere, la competencia, pero ya después, a medida que iba creciendo y que la exigencia era mayor, entonces me tenía que levantar 4:30 de la mañana a entrenar, de ahí para el colegio, vuelvo al colegio a la natación. Entonces yo me empecé a saturar un poquito, solo podía jugar fútbol en el colegio. Y ya a los 11 años, mi hermano con 13, le gustaba mucho el ciclismo. Él se rebeló y un poquito detrás de él dijimos que ya no queríamos nadar más y a partir de ahí comenzó mi historia con el fútbol. Bueno, y yo tengo una pregunta curiosa. Lo que estamos hablando ahora, ¿usted tiene descendencia turca? Libanesa, Libanesa. mi mamá. ¿Y mi qué mamá. conoces el Líbano? No, todavía no. Mi mamá, mi abuelo, por parte de mamá, fue de los tantos inmigrantes libaneses que llegaron a Colombia y los que llegaron al Valle del Cauca. Y bueno, mi madre nació en Colombia, pero siempre tuvimos por parte de mi abuelo hasta que él vivió en fechas especiales, en ocasiones especiales se celebraba cocinando comida árabe. Mi abuela aprendió y bueno, ese legado y esa costumbre pasó hasta que mi madre en el 2021 falleció. Bueno, pero quiero volver a ese niño. Quiero volver a esos 11, 13 años. De chisme que quería saber Sí, de Farid Camilo Mondragón Ali. Quería del Ali. Sí, el Farid y el Ali, Y el libanés. Sí, es que me parecía Camilo, mi padre, mi abuelo, el Camilo relatino, pues. sí, y Mondragón, apellido vasco, pero con toda la descendencia colombiana, ugueña. Ajá, porque pues, sí, la mía era como de chiste. Bien, no, y además ganó la primera medalla, fue en natación. Hubiera Sí. sido hasta un buen nadador. Hubiera sido. Sí, hubiera sido muy bueno. Todavía pero- nada así. No, ya no, ya no.
pero pues es una ventaja que me caigo en una piscina o voy al mar y no me voy a ahogar. Usted se revela y dice, no, yo quiero jugar fútbol. ¿Y lo metieron a qué? Usted es un... No, en esa época, estamos hablando del año 82, 83, en esa época no existían escuelas de fútbol, divisiones menores, los equipos profesionales tenían, o los clubes o los equipos tenían equipo profesional, la reserva, que es lo que llamamos hoy la sub-20, que era el equipo inmediatamente que le seguía al equipo profesional, y se llamaba la quinta división, que era un término muy argentino, Sí. que era una sola categoría, que eran jóvenes entre los 15 y los 19 años. En esa época, 19 años para jugar al fútbol todavía eras muy joven. Y en un intercolegiado, Luis Fernando Lasta, que era el preparador físico de esa quinta división, que después fue preparador físico del plantel profesional, entrenaba a un colegio y me vio jugar con mi colegio y me dijo, ¿usted que no quiere ir a jugar al Cali? Yo, ¿cómo? Yo soy hincha del Cali y ahí ya empecé yo con 11 años a entrenar con muchachos de 15 años, ¿Siempre fuiste arquero? siempre. En Siempre. el colegio jugaba de vez en cuando delantero, ¿Y defensa. cómo te iba ahí? No, bien, pero a mí me apasionaba mucho ser arquero porque, mejor dicho, yo me hice arquero por Pedro Sape y por el Pato Fillol. Ellos fueron realmente los íconos en el mundo que yo crecí y empecé a amar esta posición. Claro, porque entonces cuando uno es niño empieza a jugar y se pone, niño se pone a jugar como alguien. Entonces jugaba, yo soy Pedro Yo Sape. soy Pedro Sape, me ponía un suéter de lana en Cali con ese calor. Mi papá me regaló mis primeros guantes, que en esa época eran guantes de cuero. Y en el cemento, donde fuera, yo me tiraba. Yo era enfermo por tapar. Y bueno, dice que para ser arquero, ser árbitro, especialmente en esa época, tiene que nacer y gustar a uno mucho. Tiene que ser como de vocación también, porque Total, es que vocacional, tiene que ser 200%. una vocación porque es Que todo el mundo quiere ser delantero, de la figura. Hoy en día ha crecido, obviamente, la figura del arquero. Hoy en día muchos niños quieren ser David Ospina, desde René, Bociña, todos los arqueros habido y por haber. Pero en la época de nosotros, el que iba al arco era el gordito que no sabía jugar o el dueño del balón para que dejara jugar a los demás. ¿Y usted qué colegio en Cali está? El Colombo Británico, En el colegio británico privado en Cali. Yo no nací en cuna de oro ni más faltaba, pero mis papás siempre hicieron un esfuerzo enorme por querer a mi hermano y a mí darnos una buena educación. Pero sí lo hemos hablado con muchos. Digamos que la mayoría de jugadores, digamos, no tienen algunos privilegios que a lo mejor vos sí pudiste Sí, tener y que tuve. hemos tenido que algunos jugadores, lo hablamos con Luca Jaramillo cuando lo entrevistamos, y hay veces se va como lo del bullying inverso, pero digamos más ahora. A no mí sé. nunca me pasó porque yo creo que yo desde un principio me logré incorporar al nivel donde estaba en el momento en que estaba. Y eso, en vez de generar un rechazo, al contrario, generaba un aprecio, un cariño y una aceptación inmediata. Sí, tuve un entrenador que alguna vez me dijo, usted nunca va a llegar a nada porque no tiene hambre. Y yo muy niño, que mi papá, un tipo muy culto, muy educado, que tenía los valores muy claros y él desde un principio nos empezó a inculcar muchas cosas. Y él me enseñó la respuesta que yo le di a ese entrenador. Le dije, no, es que el hambre mía no viene del estómago, viene del corazón. Y ahí, y a partir de ahí yo creo que empezó ya esta aventura hermosa por el fútbol en una época donde el fútbol era considerado una semiprofesión, en una época donde el futbolista o la profesión de futbolista no era tan bien vista socialmente. Y afortunadamente llegó el médico Gabriel Ochoa Uribe, llegó Pacho Maturana, todos estos entrenadores que dignificaron la profesión y le dieron no solamente muchas más herramientas para que el futbolista creciera en el campo, pero exigieron que el futbolista tenía que comportarse fuera del campo también como lo que era, como un referente, como una persona a la que estaban mirando permanentemente. Claro, y es que en esa época los padres le exigían a los hijos, sea ingeniero, sea abogado, sea, no Sí, sé. sí, no vaya a Yo ser. tuve un suegro en esa época, gracias a Dios, no Sí. sea el actual, que ya a puertas de graduarme, yo estaba de novio con la hija y me dijo, ¿usted qué va a estudiar? Le dije, no, yo no voy a estudiar, yo voy a jugar fútbol. Bueno, hasta ahí le escuché la voz al suegro. Claro. Y en Pero, ese momento usted le dice que va a ser no, o sea, hoy en día Es al revés. las mamás futbolista. quieren que sus hijas o sus hijos sean
Cristiano Ronaldo, Messi, Sí, total. Linda Caicedo. O sea, hoy en día todo el mundo quiere Sí, que... ha cambiado un poco eh, eso. Yo tengo una pregunta de la personalidad. ¿Cómo eras de chiquito? ¿Eras de necio? ¿Eras introvertido? necio, Necio. sí, Es que no te imagino necio. ¿Eras sí. plaga? Era necio, era muy alto, muy flaco, con afro, Sí. con un afro así alto, entonces me hacía ver más alto. Pero sí me gustaba molestar. Era el jodoncito. Eh, Vea. Vea. No lo tenía en eso. No, yo Ven, tampoco. Yo, yo, yo yo, me yo imaginaba quería la así. sorpresa, pero aguantemos la sorpresa. Sí, Y yo, aguante. ¿sabe qué? Ve, vamos, aquí en un break tenemos, digamos, un momento que son las escenas. Y nosotros tratamos de hablar de 3 escenas. Y son 3 momentos que no necesariamente tienen que ver del fútbol, pero que sí parten en dos la vida de Farid Mondragón. Entonces, es decir, no sé, vamos a poner 2 ejemplos cualquiera y reales del nacimiento de alguien, o la muerte de alguien, o el día que yo en Inglaterra, pues no sé, cualquier escena que no tiene que ser esa, pero 3 escenas que marcaron tu vida y que la gente diga, aquí hay un antes y un después de Farid Mondragón. yo creo que la primera gran señal de Dios, de la vida, del universo, bendiciéndome fue cuando me salvé del servicio militar por balota. En ese momento, em, pues ni el coronel, ni el general, ni absolutamente nadie en el ejército pensaban que un alumno graduado de ese colegio se iba a dedicar al fútbol profesional. Lo que estábamos hablando de la dignificación de la profesión y de la percepción que tenían los demás de una profesión como el fútbol. La Entonces, estigmatización es cierto. entonces no me creían, no me creían, no me creían y simplemente iba pasando todos los exámenes, los exámenes y los exámenes hasta que llegamos los últimos 23 alumnos de mi colegio en orden alfabético, 3 balotas verdes, que eran las que lo exoneraban a uno, y 20 balotas rojas. Y yo era Mondragón casi de los últimos. Yo dije, aquí a que lleguen a mi apellido, las 3 balotas verdes ya salieron hace rato. Alcanzó a salir una nomás y faltábamos 5. Yo metí la mano Te sudaban. y cogí la balota de al lado y la levanté. Y era un auditorio muy oscuro donde había poca luz y justo el reflector me tapó el color de la balota. Pero en fracciones de segundos yo escuché fue el grito de mi mamá. Cuando mi mamá gritó de la felicidad, yo me salvé. Y los generales y el coronel y todo me decían, yo quiero que usted se vaya para la Guardia Presidencial, al equipo de las Fuerzas Armadas, porque en esa época el equipo de las Fuerzas Armadas jugaba el torneo de segunda división. A ver, no era dejar de ir a prestar un servicio a mi país, porque si me hubiera tocado, pues lo iba y lo hacía. Era simplemente que era Truncaban tus perder un año y sueños. medio, obviamente, la carrera futbolística ahí. A los 18 años, yo, pues, ya me imagino tenía que dedicarme a otra cosa. Esa fue la primera escena. Claro, esa primera escena, porque no, si hubiera sacado la otra balota, a lo mejor no hubiera sido futbolista, No, te hubiera no. cambiado todo. Estoy seguro que no Sí, hubiera sido. la historia hubiera podido ser. No, presto mi servicio militar, salgo de ahí para la universidad y a estudiar. ¿Qué has estudiado? Me gustaba mucho la psicología. Sí. eh, Creo que por eso también tuve, en cierto modo, una virtud y una ventaja a través de mi carrera, de entender los grupos, de entender y lograr aportar soluciones internas a los grupos para unir los grupos y unir los equipos. Eh, que eso al final del día se llama liderazgo. Sí, tú hubieras ido por ahí. Ahora, segunda Segunda escena. escena. Mi debut, yo no entrenaba ni siquiera con el equipo profesional. En esa época también el equipo profesional entrenaba aparte de la segunda división o la reserva. No se llamaba segunda división, se llamaba la reserva. La reserva entrenábamos en otro lugar totalmente. Había a veces que hacíamos fútbol contra la profesional o los suplentes de la profesional, pero que estuviéramos en el día a día con el plantel profesional, no. Acabamos de llegar, me acuerdo, de jugar en Pasto, el torneo de reserva. Nos tocaba ir por todo Colombia. Llegamos un jueves. En esa época nada de que viaje en avión, no. Eran sus 15, 16 horas en bus. Y Bus no, de y no eran los ventanilla. buses de ahora. Bus de ventanilla sin aire. Y así ya. Donde uno ya al final se quería acostar en el piso y el piso estaba más caliente que el aire que entraba por Sí, fuera. porque Bueno, los buses de ahora es con aire Ah. acondicionado, todo. y nada de que CD, que video, no, puro Nada. cassette. Cassette, los compañeros míos muy salseros, entonces cassette de los hermanos Lebrón y eran 15 horas oyendo salsa. Sí, El la mismo fiesta. cassette, vaya y vaya.
Teníamos un ¿Qué se com- acuerda? No, pues mucha. 10 lágrimas. No, eso era. Y teníamos un compañero que le gustaba tocar la campana, entonces él se hacía atrás, eran las 15 horas él tocando la campana. Bueno, toda parte de la belleza que era disfrutar eso. Llegamos el jueves, después de muy madrugados, el viernes nos dieron descanso y el sábado entrenamos, pero ese fin de semana no jugábamos. Por cosas de mi Dios, yo me fui para mi casa, porque al otro día teníamos libre. Me pude haber ido donde mi novia, donde un amigo, en esa época no había celular, estamos hablando del año 90. Y a la media hora de haber llegado a mi casa suena el teléfono fijo, que si en esa época uno no estaba, pues la llamada y Se perdía la oportunidad. levanté el teléfono. Sí, Farid Mondragón, le habla Jorge Luis Pinto, era el técnico del Cali en ese momento. Necesito que esté era la 1:30 de la tarde. A las 3:30 de la tarde, con un traje, una corbata, que le toca debutar mañana en Bogotá contra Santa Fe y pum, colgó. Una broma. No, yo dije, Dios mío, no, yo sí sabía que era él porque como La cada vez que nosotros entrenábamos, pues la voz, el acento santanderiano, él tiene una forma particular. Sí, No, yo dije, es, imposible no es, reconocerlo. es, pero yo qué hago ahora. Mis padres ya estaban separados, mis padres estaban viajando, estaba solamente con mi hermano, yo no sabía a quién llamar, a quién. Y nada, el vestido del traje de 15 años, de la De la fiesta de fiesta. grado, de no sé qué, pongas eso, los guayos, no sé qué. Imagínense, llego yo, el Huevito Gil, Carlos Mario Hoyos, Barrada Gómez, Bernardo Redín, Piripi Osma. O sea, Tengo una pregunta curiosidad. ¿Y por qué traje? para viajar. Pidió traje para Para, viajar. Viajaban con traje. ah, O sea, y no, pues mis ídolos, yo hincha del Cali, mis ídolos, y yo ahora a debutar. Encima no, va a debutar en Armenia, va a debutar en Cúcuta, no, en Bogotá, que era la capital, la vitrina, donde estaba el periodismo Sí, claro. concentrado, ¿Y el partido que domingo 3:30? domingo 3 y Muy- 30. Gracias a Dios 0-0. Obviamente el profe puso 10 defensas delante mío para que me ¿Y por qué protejan. te tocó? O sea, digamos, me da la curiosidad, Bueno, ¿por qué ¿por te qué? tocó debutar? Porque el profe se acaba de terminar el Mundial de Italia 90. El profe acaba de ser fichado por el Cali desde el Unión Magdalena. Y él se trajo a Carlos Leonel Truco, el argentino boliviano. Sí. Y el transfer en esa época no llegaba ahora como por medio de ser un fax del Unión Magdalena, no lo quisieron mandar. Entonces no llegó y él no tenía cómo jugar. Gracias. Oscar Córdoba, que era mayor que yo un año y que ya tenía más experiencia, lo acaban de prestar al Once Phillips, se llamaba en esa época, o al Quindío, no sé, uno de esos dos. Miguelito Calero lo acaban de prestar al Sporting de Barranquilla. Y Jorge Rayo estaba lesionado. O sea, Se Le dio. tocaba. Yo era alumno de 10º grado del colegio. O sea, me faltaba un año para graduarme todavía. y entonces, ¿qué? ¿Y tus compañeros? Usted estaba en el británico y Ah, los amigos, no, y pues. las alcanzaste a avisar. No, nada, Algo. avisar nada con esos nervios y claro, al otro día en el noticiero, todo el mundo, los periódicos, todo. Y estábamos en vacaciones y ahí como a las 3 semanas ya entramos al colegio y no, pues claro, la locura. Y te siguió llamando, Pinto. O sea, seguía entrenando, pero por las tardes. Porque él me dijo, no, usted necesita salirse del colegio, necesita dedicarse solo a entrenar. Y mi papá dijo, no. Y Carlos Asercio Paz, que era el presidente del Cali, graduado de mi colegio, le dijo, profesor Pinto, algo vamos a tener que hacer. Pero él tiene que terminar su colegio, se tiene que graduar de ese colegio. Fue el colegio donde yo me gradué. Y eso es innegociable. Aparte es que no es por mí, el papá no lo va a dejar. Y yo lo tenía muy claro, yo no quería tampoco. Entonces yo entrenaba por las tardes, cuando la profesional entrenaba por las tardes, si no entrenaba con mi categoría por la tarde. Y así fue. ¿Y a los cuántos años te graduaste del colegio? No, un añito después. A los dos. Eso fue en el julio del 90 y me gradué en junio del 91. Y por eso, Ah, era calendario B. Sí. O calendario B. y por eso dices que si te hubieras ido a prestar servicio militar, porque eso que estamos hablando fue antes. Sí, ¿Cierto? fue antes. Fue antes. O Entonces, sea, ya habías debutado y después había fue debutado y lo de- después fue lo del servicio militar. Ush, Entonces, claro, ahí sí sí, es ahí sí. que hubiera sido. Y la tercera escena. La tercera escena fue cuando volví de Zaragoza. Yo
terminó el Mundial de Francia 98, fui declarado el mejor arquero de la primera ronda. Eh, Jugaba en Independiente de Avellaneda, donde era ido, donde la gente me adoraba, donde yo saltaba a la cancha, levantaba la mano y el estadio se caía. Y después del Mundial llega la gran oportunidad de ir a Europa, pero no me llega inmediatamente terminado el Mundial, sino en diciembre, 6 meses después. Y llegar a Europa en ese parate de invierno es complicado porque llegas a -3, -5 grados de frío, nieve, donde el torneo está por la mitad, no alcanzas a hacer pretemporada. Y había un tema entre el entrenador Chechu Rojo, que hace poco falleció, que era vasco, y el periodismo de la ciudad. Y el atraerme a mí y sacar a un arquero español se generó un conflicto mayor. Y el trompo de puchar fui yo. Entonces, en el debut, la voz del estadio anunció, no sé qué, todo el mundo callado. Segundo partido, ya me silbaban. Mm. Tercer partido me silbaban, cuarto partido me silbaban. Alcancé a jugar por ahí 8 o 12 partidos y ahí él me tuvo que sacar porque ya era insoportable la situación. De ahí volví, yo estaba a préstamo por un año, me tocó volver a los 6 meses y estuve un año sin club, entrenando por mi cuenta en Cali. Hasta que en enero del 2000, yo era el registro de Independiente todavía. Estuve todo ese año 99 sin jugar y en enero del 2000 Independiente vuelve y me llama. Y en ese interín de 6, 8 meses que estuve sin equipo, me di cuenta de lo que yo estaba haciendo y lo que hacía en Argentina no era suficiente como para estar a la altura del fútbol de la élite, que era el fútbol europeo. Entonces cambié mi forma de alimentarme, de entrenar, cambié mi personalidad, la forma de ser. Me, me, me corregí y evalué muchas cosas de mi comportamiento, de mi vida, y las cambié totalmente. Y ese fue el punto de inflexión. Ya después volví independiente, 6 meses estuve muy bien, y allá me fui a Francia, y de ahí ya a Turquía, y de ahí ya de largo. No, fue como un parte de tu carrera. Pero Como impresionante, tocar un fondo total. y Y ahí, no solamente eso, sino ¿qué generar hiciste? una Claro, conciencia. ¿qué hiciste cuando tocaste el fondo? Exacto. Claro, generar una conciencia porque al principio es muy fácil, la culpa es de la hinchada, es que la pelea del entrenador con el periodismo, es que no me entendieron, no me dieron tiempo, es que yo soy la víctima. No, eso es lo más fácil. Era ver cómo estás entrenando, cómo te estás alimentando, estás siendo realmente una buena persona o no, estás siendo un man agrandado, un man humilde, un man querido, un man prepotente, cómo te estás comportando con todo tu alrededor. Y considerando todo eso, ya uno va cambiando, porque es un golpe duro que le da la vida. Hablando de eso, en un break hemos tocado eso, porque digamos, a los futbolistas se les juzga mucho y se les ven como extraterrestre y la gente es, y nosotros incluso como periodistas juzgamos, el hincha, ven, no sabe que el man se está separando, o que el man está viviendo muchas cosas. Y hoy en día hay mucho tema de psicología, en los equipos hay psicólogos, antes no existía. Eso antes del tema mental no existía. Y cómo manejar cuando dices que al segundo partido a un ser humano, que digamos es un futbolista, lo silba. O sea, eso A ya mí se ve se algo me normal y movió, nosotros normalizamos que alguien lo se me silbe. A movió el nosotros en nuestro piso. trabajo nunca nos silban. Pues, En redes sociales. Pero cuando no existían las redes pero sociales. cuando no existían los cuando Pero sentiste que te no, pitearon no, por no, primera no, vez. eso se me movió el piso horrible. Entonces, me se destabilizó totalmente porque era una cuestión totalmente nueva, donde, como así mi propia hinchada, o lo que lo silbe la hinchada rival, lo normal, pero mi propia hinchada silbándome, entonces pierdo la confianza, genera inseguridad, genera un conflicto interno entre la parte humana y la parte profesional. Empieza uno a buscar, como digo, disculpas y culpables afuera, donde tiene que uno es revisarse uno mismo. Pero bueno, yo creo que esas son las señales que la vida le pone, y las pruebas que le pone a todo el mundo. No todo el mundo tiene capacidad de entenderlas en su momento, ¿no? Pero cuando dices que sí, lo que tenías que empezar a hacer bien, suena como sencillo, no, venga, pasó esto, ya a partir de este momento, entonces voy a empezar a hacer eso. Pero ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿te acompañó alguien o No, mi de hermano, mi po- papá, mi eso mamá, mi todo? familia,
porque al final mi familia éramos mi papá, mi mamá y mi hermano, pero también viendo yo la cruel realidad donde nadie me contrataba, nadie me contrataba y nadie me contrataba. Entonces, ¿qué está pasando? Tal vez ese fue el momento en la carrera que sentiste más miedo. ¿O hubo un momento donde sentiste más miedo? No, miedo y sobre todo tristeza, y obviamente mucha decepción, momento muy duro. Bueno, nosotros acá también siempre preparamos una sorpresa Un y a recuerdo. medida de las respuestas que has dado, has mencionado lo importante de la familia y Y ese es un detalle que te tenemos. Ah, de esta persona que yo creo que fue hmm, fundamental en tu vida. sí, mi ídolo, mi mejor amigo, mi referente, mi todo. Me dio muy duro, me dio muy duro porque yo hablaba 3, 5 veces al día con él y todo se lo consultaba, todo se lo contaba. Fue el que por primera vez me llevó a entrenar a escondidas, porque a mi mamá no le gustaba que yo jugara fútbol. Y el que siempre me apoyó en todo y una persona no solamente que amé, sino que amo, que era mi referente y digno de toda mi admiración. Y bueno, a mí me da mucho pesar que él no esté acá porque ya mis 2 hijos, ya mayores, mi hijo mayor becado en una universidad en Estados Unidos estudiando ingeniería aeroespacial, él estaría muy orgulloso. Mi hijo menor es arquero del Deportivo Cali, se acaba de graduar del colegio. Me da mucho pesar que él no haya estado en ninguno de los grados de los dos y que haya disfrutado también a mis sobrinos, a los hijos de mi hermano que apenas están creciendo. Así que nada, pues nos hace mucha falta, pero al final del día somos lo que somos en mi casa, mi hermano y yo, gracias a él y a mi mamá y sobre todo que yo le debo todo a él, desde la educación, desde el apoyo y aprendí que uno tiene que liderar y educar a través del ejemplo y él lo hizo a través de su ejemplo. Si quieres lo ponemos acá para que Sí, sea bacano y se vea bien. Realmente lo que iba a preguntar, ¿cuál fue el gran legado que les dejó y que te dejó? el ser personas, el ser humano. Él trabajó toda su vida en Carvajal S.A., fue director de personal, luego fue director de la Fundación Carvajal. Desde muy niño nos llevaba a barrios muy humildes donde él nos hacía ver que la vida no venía con el paquete que nos había tocado a nosotros, sino que había niños que no tenían ni en el 1% de las posibilidades que teníamos nosotros. Y yo creo que esa educación desde muy chiquito fue la que me dio a mí la ventaja de poder estar con mi compañero de fútbol que vivía en el barrio más humilde de Cali o con un compañero del colegio que era hijo de la persona más prestante de la ciudad, que a mí me daba lo mismo, yo manejaba el tema de igual manera y que me sentía cómodo con el uno o con el otro y que no desentonaba ni con el uno ni con el otro porque mi esencia como ser humano siempre era la misma. ¿Hace cuánto falleció? Hace 5 años ya. Hace 5 años. Y te lo pregunto es porque lo que te decíamos al principio, que nosotros buscamos que la gente vea que hay algo detrás del profesional. Y si bien fuiste futbolista, te retiraste, pero seguiste en una profesión que todavía sigue siendo pública, que es los medios de comunicación. Entonces las cámaras todavía están encendidas, todavía hay que dar una cara amigable, pero nadie sabe esas luchas que se viven en el día a día. A veces la gente cree Sí. que ustedes no pelean con las esposas, que no pelean con los hijos, y que no, que son seres de luz. Y están todas esas luchas, cómo manejarlo y cómo lo has manejado cuando las luces se apagan. A ver, la gente no tiene por qué tener o no tiene la obligación de tener que saber qué es lo que pasa en la vida privada de uno. El hincha es hincha, el aficionado es aficionado. No voy a justificar la violencia, ni el bullying, ni el maltrato. Todo lo hemos recibido. Pero al final del día también es cuánto uno es responsable de abrir
un espacio para que esta gente entre en la vida de uno y que te afecte. A mí me tocó desactivar los comentarios de las redes sociales porque un día hace por ahí 9 años, recién retirado, fuimos a cubrir un partido y llevé a mi hijo y él llevaba la camiseta del Cali. Y monté la foto y en el comentario, ojalá se te mueras de mongólico. Entonces, digo, yo no voy a permitir ni a dejar que nadie afecte a mi familia de esa manera. Desactivé los comentarios. Y sé que las redes sociales son importantes y uno se debe a su público y a la gente que lo sigue, pero también depende de uno en dejarse afectar o no. Hay gente que dice, no, es que em, para mí es importante saber qué dicen. Sí, pero en la medida en que no sea bueno, eso no es importante para uno. Eso lo que va a hacer es dañarle el día o afectarlo emocionalmente. Por más que el comentario no sea violento o grosero, tenés 3.000 comentarios, 2.999, súper, estás divina, como estás de linda, y alguien te dice, ay, tenías el zapato sucio, ya, con eso se te daña el día. Y uno no sabe dónde está la persona, con qué intención lo hace, si es una persona que está en la China, si es un bot, si es real, no es real. O sea, permitir que eso entre en tu vida y te maneje a nivel emocional, me parece que también es responsabilidad de uno. Entonces, manejo las redes sociales, comparto con mis fanáticos, pero no dejo que la parte negativa entre para nada. Los que están escribiendo cosas malas o los que quieren insultarme o hacerme daño, pues nunca lo van a lograr porque yo Están perdiendo el tiempo. no me van a llegar, no Pero, tienen cómo llegar. pero ¿sabe qué, Farid? De eso tocamos y me parece interesante porque, digamos, vos dijiste y cuando pensé en el arquero, decía, "Bueno, estabas en tu profesión, pero te retiraste y no es una mentira. Han hecho esta tendencia muchas veces con vos y puede que a vos no te afecte, pero muchas veces sí le llega a la familia y te puede afectar a seres queridos que vos no quieres. Claro, porque entonces lo puede leer o alguien de tu familia y dice, ay, pues, o cosas o no sé si te ha tocado o Sí, brinda. pero esa de mi entorno, que gracias a Dios, es un entorno pequeño, no somos de familia grande. Ellos saben que esos temas no los tocamos por un eh, salud mental de todo el mundo. Y ya realmente a estas alturas de mi vida, donde estoy más allá del bien y del mal, ya es muy difícil que realmente me afecte algo. Hay un tema con el gracias Farid que a mí me da risa. Eso te iba a decir que si hasta te reís de No, a mí me da risa y de hecho he ganado mucho dinero con con eso. eso. Total. Han contratado empresas con eso y he ganado mucho. Yo digo, ¿quién será que inventó eso para agradecerle? ¿Y Porque sabes de dónde nació? no, ni idea. No, yo creo que es después del Mundial del 2014, cuando todo el país decía, bueno, gracias Farid por todo lo que hiciste. Y ya es normal, uno en una profesión empieza a aprender y seguramente al principio me equivocaba mucho en la televisión y como es televisión en vivo, pues, Más todavía. pues el que se equivocó y ahí quedó. Cuando uno está grabando uno puede corregir, uno puede... Y seguramente eso lo hicieron, pero yo ni nunca lo he visto tampoco tan ofensivo. Me considero hasta afortunado en eso, pero sí les digo la verdad, me ha salido contratos por todo lado con Tus eso. amigos se molestan No, con ese, con no, gracias Y Farid. no, o los compañeros, Carlos Antonio, que con el no, que más trabajas. cero. O sea, porque creo que también es un nicho muy pequeño. No es una tendencia como mucha gente cree que... Me lo han preguntado muchas veces y en el entorno y cuando la gente, por cualquier circunstancia, yo te paso una Coca-Cola, gracias Farid, gracias Fichu, no, yo lo siento como un gracias normal, no es que se estén burlando de mí. Y la gente que me grita de vez en cuando, que es mínima, por ahí alguna vez o algo, yo no distingo cuál es cuál. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es, te está molestando y cuál es? ¿Cuál es irónico y cuál es real? No distingo. Pero Siento creo- todo real. Gracias, Fichu, que esa fue otra que Sí. teníamos. ¿De dónde el Fichu sale? Me lo puso el pibe. El pie te puso. El pibe Harold Lozano en una selección desde el 93. O sea, hay una canción que se llamaba Fichu Baby. Harold Lozano bailaba breakdance. Y entonces con Miguel Calero, Harold y yo nos decíamos Fichu, Fichu, Fichu por esa canción.
Harold bailaba muy bien, entonces bailaba breakdance. Y un día el pibe me dijo, Ficho, 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 y ahí quedé Ficho y Ficho y me fascina, ¿Te gusta? me encanta. ¿Y quiénes te dicen? ¿Los amigos más cercanos te dicen así? Y todo el mundo me dice en las transmisiones, y Carlos Antonio, y todo el mundo ya en el canal me dice es Ficho, no me dicen Farid, y a mí me fascina ese apodo. O sea, Me gusta, te identificaste con pero él. total, me llamo así en, en WhatsApp, en todas partes. Vea, Cuando entro a los Zooms, eso y a sí, todo, entro como Fichu. vea, Vea, tocamos temas bacanos de la, digamos, de la salud mental y todo eso, pero ¿en qué momento dijiste, bacano empezar en los medios de comunicación? Sé que hay muchos, hemos trabajado con muchos compañeros, incluso muchos que han pasado por Hombre y han tenido, ¿en qué momento dice, qué bacano poder experimentar? Por ejemplo, ¿Quién te dijo que No, yo siendo futbolista activo en Independiente, en Argentina, Fernando Niembro empezó un programa con torneos y competencias llamado El Equipo de Primera. Llamaban a un referente de los clubes de grandes. acuerdo. Al principio en Independiente era Burruchaga, después Burro no quiso ir más y fui yo. Y alcancé a trabajar 3, 4 años. Y a partir de eso, Carlos Antonio me invitó a comentar con él 2 mundiales, Corea y Japón y Alemania. Obviamente estaba en mis vacaciones, hice un par de partidos. La Copa América del 99 también la hice con él. Y es algo que me gustaba. Me gustaba y antes de terminar mi carrera, antes del Mundial, me llamó Mauricio Correa, el entonces presidente de WIN, De Win. Gabriel Reyes, el entonces presidente de RCN Televisión, y el doctor Fernando Molina, el presidente de RCN Radio. Radio. Los 3 me citaron a Bogotá y me dijeron, al otro día llegué del Mundial, quiero que empiece a trabajar con nosotros. súper Eh, fortuna? Yo me voy para ese mundial. Claro, me voy para el mundial porque porque quiero antes del mundial. Yo sé por dónde quiere ir usted para el mundial, porque porque hablando con la gente, periodistas, hinchas, y yo creo que usted también lo en el mundial. Si hay algo emocionante en el mundial es el- el himno de Colombia. Y yo quiero irme ahí. Usted dijo que había sido nadador y ganó. Y me imagino que alguna vez siendo nadador vio la bandera de Colombia que la subía. No, Bueno, pero está muy la del chiquito. departamento. El departamento que era el bache, sí, no, bueno. Una sola vez creo que fue un centroamericano infantil, un panamericano, un suramericano infantil, la de Colombia, sí. Exacto. Pero cantar el himno de No, eso Colombia, es lo máximo. eso, ¿en No, qué no, momento no. tenés un recuerdo con la selección y de, No. vea, cantar el himno? Primero porque uno soñaba desde niño eso, ponerse la mano en el pecho y segundo porque la cultura del fútbol colombiano, que es de las cosas más hermosas, que espero que no se pierda nunca, está el himno del departamento, el himno de Colombia previo al partido, los actos protocolarios que le van generando a uno un sentido de pertenencia. A mí me lo generaron. Y seguramente en el colegio me hubieran puesto a aprender el himno del Valle del Cauca o de Santiago de Cali, que ahora lo están haciendo, yo no me lo hubiera aprendido. Pero como era en el estadio, yendo al estadio y obviamente el himno nacional. Yo tengo una anécdota muy linda. Yo me crié y me gradué de un colegio británico. Por ende, todos los lunes, primer lunes de cada mes, había una asamblea, ponían a uno el blazer, la corbata, y le hacían cantar a uno el himno del Valle, de Colombia, el himno de Inglaterra y el himno del colegio. Y yo me aprendí obviamente el himno de Inglaterra. Y el día del partido Colombia-Inglaterra en Lens en el 98, yo canté los 2 himnos de una manera muy natural, muy esporádica, porque me nació em, pero lo que uno siente y lo que yo sentí cantando el himno de mi país en una Copa del Mundo es la sensación más extraordinaria de que no tengo cómo compararla con nada. si uno como hincha se le pone la piel de gallina, o sea, es que no sé lo que se representa eso es y aparte la emoción colectiva, porque es que Colombia llena donde vaya. Eh, Entonces Colombia siempre juega local. Ahora es Colombianos, impresionante. estamos en todas partes. Pero ahí en Francia 98 en ese partido, además usted inicia el himno y los cantan los dos, que hubiera sido, digamos, muy viral. Pues eso hubiera sido una imagen, eso hubiera sido más viral aún. Pero al final del partido, los referentes, Beckham, Seaman, Seaman, Owen, van a Shearer. saludar, o sea, todos o sea, los que uno soñaba Mm. de niño van a abrazarte. Además, el partido puede haber quedado 10-0 Eh. y fue usted la figura. Sí, yo creo que fue uno de los partidos más
más completos. Yo no diría el más completo, porque el más completo hubiera sido evitar los 2 goles, pero sí de los más completos. Y bueno, también todo ese contexto es una de las imágenes que la gente más recuerda con cariño. Em, haber jugado por primera vez un mundial siendo titular, ese ya era mi segundo mundial, pues era muy especial para mí. Me acuerdo que a los 25 minutos de empezado el partido con Rumania, que fue el debut, yo ahí, a partir de ahí, ya cuando la pelota estaba en el otro arco, un tiro de esquina, tuve tiempo de hacer como un paneo por toda la tribuna, los hinchas colombianos, los hinchas rumanos. Cuando vi en el tablero electrónico decía Colombí, 22 Mondragón, en 4 Santa, tata, y cuando empecé a ver la alineación en el tablero electrónico del estadio de León, y me puse a pensar y dije, estoy jugando un mundial para mi país. Ahí fue que me di cuenta realmente qué es lo que estaba pasando, porque uno entre los nervios, la adrenalina, la responsabilidad, uno se olvida de muchas cosas del entorno. Pero en ese momento dije, Dios mío, estoy jugando como titular para mi país, representando a mi país en una Copa del Mundo. Em, Hay veces uno no es consciente de toda la responsabilidad o todo lo que uno genera o el lugar que uno ocupa hasta después. A mí me pasó 20 minutos después de empezado el partido y obviamente que me sentí muy orgulloso. Y ha pasado el tiempo y los años y dimensionas lo que viviste y lo que representaste. O Todavía no. sea, porque Uno muchas no es veces, consciente. como sí, lo viví y es una Como anécdota, si fuera una chévere. obligación, Sí, o una pero anécdota más, pero no como la y importancia. hay detalles y circunstancias que cada vez que ocurren le van generando a uno conciencia. El respeto y el cariño de toda la gente de la FIFA, las leyendas, Ujú. que lo conozcan a uno. Cuando llega uno a ciertos eventos y están esos coleccionistas o cazadores de autógrafos con fotos de uno, con láminas, y a medida en que pasa el tiempo, la gente, el cariño que le expresa a uno de todas las diferentes generaciones, de diferentes edades. em, y hay amigos que me dicen, es que vos no sos consciente de lo que vos hiciste. Es que hay mucha gente que habla y habla y habla, o gente que critica y no ha hecho ni el 1% de lo que vos has aportado por tu país. Entonces no te preocupes. Pero bueno, yo creo que es parte también de esa personalidad que uno tiene, de no creerse más de lo que uno es, simplemente decir, a mí me tocó eso, lo viví, lo representé y di todo por mi país, antes estoy agradecido. Cuando Bolillo lo llama para ser titular, digamos que tuvo que darse un momento muy bonito en Francia 98, además esa historia, uno ver todos esos manes. Pero mi mano que otro momento que no fue escena de las 3 escogidas, pero debe ser otro, es cuando José Peckerman dice, venga Farid, entre al campo en un mundial, digamos, Ahí sí todas las luces o están con sea, usted, cámara, todo el reflector. Sí, mundo estaba esperando eso, pero yo no puse ese como momento porque yo creo que fueron momentos que marcaron mi vida, Deportivo. no, y no solamente deportiva, sino para el futuro. Como este fue un cierre, pero sí hay circunstancias donde yo sigo diciendo es que yo soy un bendecido. Pues yo estaba en Filadelfia, acababa de llegar, ya íbamos a comprar una casa, los hijos ya los acabamos de meter al colegio, pasaban de jardín a colegio, ya nos íbamos a quedar a vivir en Filadelfia. Y me llama Óscar Astudillo, el presidente del Cali recién electo, y me dice, el club está en una situación económica y deportiva que va a desaparecer. Necesitamos de gente como vos. Y dije, listo, yo me voy para allá. Mi esposa lloraba porque ella estaba feliz en Estados Unidos. Pero yo nunca dimensioné que regresar al Cali. Yo regresé al Cali por el amor que tenía por la institución. Pero yo nunca dimensioné que el regresar al Cali me iba a abrir otra vez la puerta en la selección. Entonces anduve muy bien en el Cali y ahí donde el profe Peckerman me llamó. Eduardo Niño era mi entrenador de arqueros en el Cali y era entrenador de arqueros de la selección. Él un día me llamó y me dijo, Fichu, el profe Peckerman le acaba de dar tu teléfono, ya te va a llamar. Y pensé que, ya yo dejé de joder. No, te lo juro, pilas. Y a los 3 minutos marcaron de un número que no conocía, contesté y ahí está, hola Farid, te quiero tener acá, necesito gente como vos. David Ospina, mi arquero titular, pero necesito gente cuando David no esté en la cancha
y gente que esté siempre fuera de la cancha. Le digo, profe, sea de utilero, yo estoy firme. Y ahí me llevó y me tocó esos partidos amistosos previos al Mundial con Bélgica y Holanda, que si no me hubiera ido bien, seguramente, sí, muy bien, Farid, muy líder, muy todo, pero Ajá, y las manos, ¿qué? Las Sí, dejó en el hotel. sí. Ahí se metió Ibi Barbo también, ¿se acuerda? Ush. Entonces, eran pruebas. Previo a esos partidos, yo sí estuve nervioso. Eso te iba a decir. Ush. O sea, mira, en el momento de tu carrera que estabas, Los momentos donde yo supuestamente tenía ya más los nervios de acero, templados, y ese día sí que sentí nervios, sobre todo previo a Bélgica, que era el primer partido, porque yo sentía que el examen que yo estaba presentando era definitivo. tal vez el examen más importante de tu carrera pudo haber sido ese. En esa etapa, en ese momento sí. Bueno, y cuando lo mete, eso fue, digamos, cuando ya te mete, Sí. ahí ya hizo una buena imitación, ¿no? Buen imitador, sí, como imitó Peckerman, buena. No, él me había dicho, empezando el mundial, porque yo tenía un problema en la pantorrilla la primera semana, que cómo seguía, y yo ahí voy, profe, me dijo, necesitamos que estés bien porque tenemos toda la ilusión que rompas el récord, pero nunca más me tocó el tema. Previo al partido de Japón ya estábamos clasificados y era mi cumpleaños y todo. Me llevó a la rueda de prensa y me dice, te van a preguntar por esto. Está clarísimo que la prioridad es el equipo. Y él pudo haberme metido de titular y todo, ¿no? Él le dio una lección a todo el mundo donde el equipo está por encima de cualquier cosa. Y cuando ya Jackson hace el tercer gol, digamos 2-1, faltando 8 minutos de una, él se para y él le dice, dale que entras. Antes de eso, en esa época habían solo 3 cambios. Él había hecho 2 cambios en el entretiempo. Había metido a James, sacado a Juanfer y había metido, creo que bueno, no sé a quién más. Y había dejado un solo cambio. Y faltando 20 minutos, el profe Néstor, que él era el asistente, se le acerca y le dice, José, Adrián Ramos está con calambre. Y yo dije, pues aquí llegué. Y el profe dijo, no hago más cambios, que aguante. Apenas oí eso y me amarré los guayos, me subí las medias, hasta aquí porque ahí ponerme el buzo me dio pena. Ya cuando hizo el gol de una me puse el buzo, lo abracé y ya, adentro. Con ese susto que esa pantorrilla se fuera a reventar de la emoción y de esa lesión, mil cosas me pasaba la película de adelante para atrás, de volver la película de ese momento a cuando era niño, cuando estaba queriendo ser profesional, jugador de selección. Toda la película se fue para atrás, ta, 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 ta. Y pues mi esposa, mis hijos en la tribuna, mi hermano, mis papás vivos. Fue muy lindo. Yo siempre lo catalogo como después del nacimiento de mis 2 hijos, el momento más hermoso de mi vida. Eso fue como un o sea, fue como una Yo emoción como de debut. hubiera armado el script o el guión para el final de mi carrera, no hubiera quedado tan hermoso. Pero la mente y la palabra tienen poder. Yo me acuerdo antes del Mundial en el Cali con los arqueros que yo estaba en el momento y con Eduardo Niño, y nos poníamos a molestar cuando estábamos ensayando saques y eso. Entonces Eduardo me decía y los arqueros me decían, bueno, ensaya pues cómo vas a hacer para romper ese récord. Y entonces ponía el balón y narramos y salió igualito. Increíble, increíble. Cuando no sabíamos ni siquiera si le íbamos a ganar el primer partido a Grecia, el segundo partido a Costa de Marfil, nada. Vas a entrar y voy a entrar y voy a hacer un saque de puerta y el partido se acaba y rompí y nos reíamos con eso y salió igualito. Que la mente. Increíble. Pero es que cuando usted va a la película, yo me pongo a pensar que usted es un privilegiado porque usted estuvo con el Tino, pero estuvo con Juanfer, estuvo con un montón de con James, pero también estuvo con 5 generaciones tuve. Sí, o sea, usted empieza a mirar. Yo muy niño llegué con René, estaba lesionado, Andrés, que en paz descanse, Perea, Chonto, Leonel, Freddy, el pibe. Luego la otra que todavía estaba Leonel, Freddy, el pibe, Fausto, obviamente, del preolímpico,
Y ahí ya en esa 98 ya entró Bolañitos, ya entró Jorge Bermúdez, Santa, Chicho Serra. Luego estuve en las otras que nunca clasificamos, que estaban Giovanni Hernández, Harold Lozada. Ah, bueno, Harold estuvo con Sí. nosotros en los 2 mundiales. Fabián Vargas, Iván Ramiro Córdoba, Mario Yepes, eh, Juan Pablo Ángel, Choronta, John Biafara. Sí, un montón. Esas generaciones hasta Tocaron todas. Falcao, James, Guarín, Gio Moreno, Amaranto. De todos esos que mencionaste, ¿cuál es el más talentoso? Yo creo que como Faustino yo nunca vi. Yo creo que nosotros vamos a tener eh, el privilegio de haber tenido unos talentos que todavía no ha nacido la mamá que los va a parir. Faustino, Willington Ortiz lo vi jugar. Yo no vi jugar a Alejandro Brand, pero dicen que era un fenómeno. Eh, el pibe Freddy Falcao. Eh, Y porque, estuviste con porque si todos, usted la pone el mayoría. pibe, James, Juanfer, están más o menos en la misma línea. Entonces, ahí tenemos esos 3 cracks en ese paquete de ese 10-10, ¿no? Pero un Freddy Rincón, yo no puedo decir, es que este se parece o no sé, no. Y ninguno se parece Un a ti, Faustino ¿no? Asprilla o un William Ortiz, digo yo, de pronto Lucho. Y obviamente un Falcao, yo digo, no, nunca va a haber un Falcao. Oiga, y cuando incluso cuando estábamos escogiendo la foto, estábamos entre la de Andrés, cuando yo vi la de Andrés, no la tenía tan reciente, vi una foto con Andrés Escobar que compartimos y otra que vamos a mostrar que tenía con el Tino además. Con el podemos- Tino me conozco desde los 14, 15 años. Imagínate. Ah, Las divisiones menores del Cali. y ya ahí dijiste, este No, va a no, ser un ese man se talento. metía a tapar, era un fenómeno, defendía, era un fenómeno. Aparte, el ser humano más noble, persona. más generoso y más lindo que puede compartir. Ahora, yo tengo las últimas. Yo también tengo ya la última. Mucho se habla de Pacho Maturana, hablando de todos los jugadores que has tenido, pero también tuviste muchos técnicos. Y mucho hablamos de Pacho Maturana en Maga. Acá tuvimos el capítulo número 100 con él. Pero poco se habla a veces de Peckerman. Para ti, ¿qué significa Peckerman en la historia? No, yo voy agradecimiento, no solamente por haberme dado la oportunidad de haber estado esa última etapa en la selección, pero también de haberme puesto en la historia del fútbol mundial, porque es un récord no solamente para mí, para el fútbol de Colombia, Sudamérica, pero para el mundo. Conmigo se portó una belleza, a mí me respetó, a mí me, me puso en un lugar y me protegió desde ese lugar. Obviamente el profe Maturana pues fue quien por primera vez junto a Bolillo me llevaron a una selección mayor. No fui titular con Pacho nunca, pero eso no quita el agradecimiento que tengo hacia él porque él también a mí no solamente me quiso y me ayudó a crecer, pero hasta hoy en día que mantenemos una relación, vemos a Pacho como un verdadero padre. Al que más agradecimiento le tengo que tener a nivel de selección es a Bolillo, pero también fue quien más me castigó. Bolillo fue el primero que me convocó a un preolímpico cuando nadie me conocía, yo jugaba en el Sporting. Eso nunca se me va a olvidar, o siempre voy a estar eternamente agradecido porque él fue el que, yo nunca estuve en una selección Valle, nunca en una selección juvenil, y él me llamó a esa selección preolímpica y a los olímpicos, y luego él siendo asistente de Pacho y luego él ya siendo técnico, yo era su arquero titular. Pero también en la Copa América del 95 por una mala información, él se puso a creerle a unos periodistas y a un médico que yo tenía una lesión en el hombro y que yo me estaba haciendo, no me llevó a esa Copa América, no me llevó otra vez a la Copa América del 2012 cuando yo había estado con él en unos partidos preparatorios y me dijo, vas a estar con David Ospina. David Ospina en un entrenamiento se fractura el tabique y termina tapando a Neco Martínez, Brecas era el segundo y termina llamando a Nelson Ramos como tercer arquero, cuando el segundo arquero en ese proceso era yo. Siempre todo fue como por chisme, como por cosas que al final él me reconoció que la embarró,
pero yo nunca voy a dejar de querer a Hernán porque para mí lo más importante fue que cuando a mí nadie me conocía, él me puso la tricolor por primera vez y él me puso a tapar en Francia 98 y eso está por encima de lo que sea. Y el ser humano tiene que ser agradecido. Yo tenía la última, que era un ejercicio que es injusto, que era tratar de hacer el 11 ideal suyo. Pero antes de eso, como tocó Maturana y Peckerman, ¿crees que el fútbol colombiano o la gente ha sido desagradecida con Pacho Maturana? Muy dura, yo no sé si malagradecida, pero muy dura sí. Desafortunadamente en esa época cuando Pacho era el entrenador, el fútbol estaba regionalmente polarizado. Tema de Nacional, los puros criollos, la selección, la base. Pero creo que ha sido el técnico más exitoso a nivel de selección que hemos tenido y junto con el doctor Gabriel Ochoa Uribe, que me hubiera encantado que me hubiera dirigido. Creo que fueron los dos pilares fundamentales de haber dignificado la profesión de entrenador y de futbolista. Yo creo que ellos son realmente los que cambiaron el fútbol para bien y lo evolucionaron, lo modernizaron, lo dignificaron. Yo tengo de las de chisme, Da chisme. de curiosidad. Y yo el 11 ideal, Voy a ese ya hacer un conocer. cambio de frente. Voy a hacer un Sí. cambio de frente. Está bueno. Y es como es Farid Mondragón. O sea, es tranquilo, es mal geniado. O sea, Soy tranquilo. Antes era más mal geniado, pero sigo siendo mal geniado. ¿Pero qué tan mal genio? Que las cosas no se hagan como tiene que ser. Ok. Medio Eh, controladorcito entonces. no controlador, me gusta planificar y que las cosas se ejecuten bien. Sí. Y si algo se sale, Sí, sí. me da rabia llegar tarde. He mejorado mucho eso, pero o era mucho más incumplido, ahora soy, pero me da mucha rabia llegar tarde. Y eso pues rabia conmigo mismo. Me da rabia la injusticia, me da rabia que la gente sea grosera con los demás, que traten mal a los más indefensos. Eso me da mucha rabia. Pero el resto no, soy un tipo tranquilo, soy un tipo alegre, soy un tipo que le gusta hacer bromas. Y soy del Sí. entorno, muy entorno social, de amiguero, que me gusta hacer fiesta en mi casa, me Y de gusta hacer rumbitas, reuniones. tomar, ¿no? Aguardiente, ¿Aguardiente? aguardientero. Ah, sí. qué bueno, yo también. No, no, blanco del El Valle, blanco del valle. pero tomo todo. Y soy de hacer reuniones, soy de estar siempre en reuniones, soy de querer tener gente alrededor, de salir a comer, de hacer parche. Me gusta mucho. En Argentina, Y- asadito también, No, entonces y, aprendió. y después de que te retiraste cambió mucho esa Yo no dinámica. tomaba, Eso muy te de iba a vez en decir. cuando tomaba un trago, de vez en cuando ganábamos un título, en día libre, pero no era de tomar mucho Es que trago. yo siento que, Pero ahora sí me gusta. claro, yo siento que básicamente ustedes tienen dos vidas, una mientras juegan y otra Hay unos cuando que se sí les retiran. gustaba el traguito mientras Ah, jugaba. no. Pero la dinámica igual cambia. Sí. Pero no, a mí porque- me gusta el trago ahora ya después de retirado. Soy amante al tenis. Juego tenis todos los días, todos los fines de semana en los torneos. Y eso se da, Y pues, pádel. no, No caíste en las garras del no. pádel. El Ah, pádel pádel. daña el golpe para el tenista. Bueno, Y entonces hacemos fiestas, Pero le voy a hacemos decir eso reuniones. falla, le voy a decir eso falla cuando lo vea. Le voy a decir que Fallita es mi tenista y amigo, después es pádel. un hermano de la vida. Lo tenemos también acá. Es una belleza ser humano. El Sí, papá sí. es una belleza. Sí, acá también lo No, tenemos. y Alejo conmigo ha sido muy lindo. Sebas Cabal, Sí. Robert Farah, Ustedes son divinos. Giraldo, ellos, yo iba a ver mucho jugar la Copa Davis. Y estoy pues metido mucho en el tema del tenis, entonces, y me encanta, me fascina. Juego fútbol solo cuando me invitan a los torneos de las leyendas o a partidos de leyendas, pero que valen realmente la pena. Hace poquito estuvimos en Curazao en un mundialito. Ah, el de Curazao, sí. Sí. Oiga, yo quiero hacer la última del 11. Ya me dijo, ¿Federer o nada? ¿Era sin Federer o nada? Yo, Federer. Sí. eh, Es que hice un cambio de No, cambio de frente. frente. Entonces ya me dio, fue Ah. las curiosidades de él. Ya me dijo que cuando niño, Pedro Sape, entonces yo ya pensaba qué equipo le gustaba qué equipo te gustaba cuando niño, pues además del Cali Internacional. me gustaba mucho River. Me enamoré del Independiente de Pastoriza, de Bocchini, leyendo el gráfico. El poder de la mente también. Uy, ojalá algún día yo pueda estar en un club Esa como portada del este. gráfico suyo. Pero el gráfico cuando era el gráfico y cuando las historias uno las leía y se las iba imaginando como si fuera una película.
pero me gustó mucho el River del año 85-86, la Argentina campeona del mundo del 86, que me tocó verla porque un tío me llevó a mi hermano y a mí a ver el Mundial y vimos a Argentina campeona. Eh, y Jean-Marie Paf, el arquero belga, muy hincha yo de él también. Y de aquel sábados madrugados para ver la Bundesliga, partidos de 4, 5, 6 semanas atrás, pero uno los vivía como si fueran en vivo. Andrés Salcedo era un colombiano que El vivía en narrador. Alemania, que él narraba esos partidos. También viendo a Overal de Migajita Lidbarski y termino jugando yo en el Colonia, en el mismo Es que equipo. la No, vida la- muchas Ah, es veces. Yo increíble. tengo la última. Yo la última hace el 11, el último hace el 11 para graficar. Y usted tiene que pensar la despedida porque no lo puede ser. O sea, No, ya la tengo clara. Tengo, ay, espero que se me acaba de olvidar la quinta. Ya. ¿Hay algo que te quedó faltando en tu carrera? Me hubiera gustado jugar en Inglaterra. Okay. Estuve una vez a 2 días de jugar en el Liverpool. El que más cerca estuvo fue Oscar Córdoba, que entre Arsenal y Besiktas Sí. no se pusieron de acuerdo. Yo ya tenía todo arreglado con Liverpool, ya tenía Galatasaray arreglado todo con Liverpool. Yo llegué un viernes a Londres con mi esposa, estuvimos sábado y domingo y el lunes a las 10 de la mañana estábamos en Liverpool para firmar el contrato y a las 8 de la mañana antes de montarnos al avión llamó Gerard Houllier, que era el técnico francés de Liverpool, y dijo, no vengan que me acaban de echar. qué dolor. Y Oscar sí estuvo muy cerca, Arsène Wenger lo quería sí o sí, pero no se pusieron de acuerdo entre Besiktas y No, pero Arsenal. más cerca que ustedes, o sea, ya No, él estuvo más cerca. Sí. Bueno, y el que lo disfrutó fue David. David. Momito sí lo Sí. disfrutó. El 11 ideal. Intentemos hacer el 11 ideal de Colombia. Sí. Eso es injusto, pero porque además, Pedro Sape, arquero, Sí. con solo colombianos. sí, solo Sí. colombiano. Ok. Pedro Sape. Pedro Sape. Pongo un tiempo a Camilo Zúñiga y un tiempo a Chonto. Muy bien, me gusta como escoge. Eso. Sí. Sí. Andrés Escobar y Mario Yepes. Y lateral izquierdo, Carlos Mario Hoyos. Fue mi capitán en el Deportivo Cali. Debuté con Ya lo tuvimos en un break. Carlos Mario. De volantes tengo que poner a Harold Lozano. También lo tuvimos. Tengo que poner al pibe. Tengo que poner a Freddy. Y adelante tengo que poner a Falca, a Faustino. Y se me complicó ahí. Se me complicó. Falta un extremo. No, O un volante o más. un volante o un delantero. Haga como un tiempo uno y otro el otro, como yo con Camilo Zúñiga y Chont. ¿Está entre quiénes? No, pues que hay muchos. Bueno, Sí, hay que leer, voy a poner un tiempo a Teo y voy a poner un tiempo a James. Y entrenadores. Pues colombiano. Sí. Sí. Fue pucha. Ok. Que me dirigieron. Sí, que lo diría. No, a Pacho y a Hernán. Sí, ese es el 11 con el que usted estuvo, pues con los que Equipazo. jugó. Sí, un equipazo. Es que usted Equipazo. Se me va a compa- escapar, obviamente, sí. alguno, pero Equipazo. Bueno, Muchísimo. muchísimas gracias. no, Farid. ustedes. Me divertí mucho. Oiga, ¿cómo se iba a terminar? Gracias, Farid. Farid. No, pues, muchas gracias, Farid. Que no tiene No, problema eso. cero. Muchas gracias, Farid. Pero prefiero que me digan Ficho. Antes, gracias, Ficho. Ficho. Antes, gracias, Ficho. Me siento más cercano, más cariño. No, ustedes, gracias, me divertí mucho. La verdad que sí. Ya llamo mucho invitado, a lo mejor el que diga ya lo tuvimos, pero ¿quién le gustaría que estuviera acá en un break después de ver cómo es la conversación? Sin importar la región. Sí, no, es que estamos en todo lado. ¿Sabe quién me gustaría que se lo merece ahorita que anunció que en diciembre se va a retirar? Sí, Ateo. Mateo. Mateo, invitado. Sí. Hizo una caja de música. No, sería genial tenerlo. Yo a Ateo le tengo mucho cariño, no solamente porque es una persona que dentro de su personalidad extrovertida es una persona que por dentro es un man muy noble.
pero fue el baluarte fundamental para que mi Deportivo Cali ganara el último título. Eso nunca me va a olvidar y siempre lo voy a agradecer. Bueno, hay que tenerlo. Muchísimas gracias. gracias. Gracias a la gente de Laboratorio GEL por Mm. estar con nosotros y por brindarnos este espacio. Sí. Y ya saben, si se quieren escribirnos aquí en la caja de comentarios y Acá- también suscribir. Claramente, acá nos pueden dejar en la caja de comentarios, también en nuestro correo que lo encuentran en todas nuestras redes sociales y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para que le avise cada que tenemos entrevista y también seguirnos en todas nuestras redes Gracias a la sociales. gente de GEL, que soy embajador y que Sí. organizó absolutamente todo. La verdad me divertí mucho. Muchas gracias. Esa era la idea. Chao, chao. Lastimosamente, bueno, tenía 10 años, año 2014, febrero, a pocos meses del Mundial. Salí a hacerle un mandado a mi papá, a reclamarle un dinero y en el trayecto de vuelta, porque ya había reclamado el dinero, vienen persiguiendo a un pelado que lo querían matar. Y bueno, yo voy pasando en la cicla y desafortunadamente me impacta una bala